Un saludo muy especial al doctor Santiago Montenegro y a toda la Junta Directiva de Asofondos. Es un honor participar una vez más en este importante foro y en esta sesión de clausura. En esta ocasión he querido participar para compartir con ustedes una reflexión de país. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y para dónde vamos? Y por eso la primera reflexión que quiero hacer es la de evaluar, conversar, plantearles cuál era esa Colombia prepandemia. Y ahí es muy importante reflexionar sobre varias cosas. Nosotros empezamos nuestra gestión de gobierno en agosto del año 2018 y encontramos una economía que estaba creciendo al 1.7%. Decidimos adelantar reformas tendientes a la reactivación económica y en virtud de esas decisiones que se adoptaron, logramos que para finales del año 2019 nuestra economía creciera por encima del 3.3%, siendo una de las economías de América Latina que más creció. Pero adicionalmente, aumentamos los ingresos de la nación en más de un 10%. Y logramos que a finales de ese año Colombia registrara la mayor reducción del déficit fiscal de los últimos años y por primera vez desde que existe la regla fiscal, nosotros lográramos un superávit fiscal primario. A esos indicadores económicos se sumaron también haber registrado el mejor año del turismo en la historia de nuestro país, en ver cómo se crecía dinámicamente la inversión extranjera directa y también cómo se empezaba a detonar un proceso de formalización laboral en muchas de las principales ciudades del país. Esa Colombia prepandemia también tenía enormes retos y dificultades y tensiones, pero una Colombia que empezaba el año 2020 con unos bríos muy grandes en materia económica y social, tal vez representada en que el crecimiento en los meses de enero y febrero del año 2020 estuvieron por encima del 4%. ¿Qué vino después? La pandemia. Una pandemia que golpeó al mundo. Un enemigo invisible que en muy poco tiempo logró exacerbar la capacidad de respuesta del sistema hospitalario de las naciones más desarrolladas del mundo entero. Y tuvimos que asumir este reto, teniendo que decretar un aislamiento preventivo obligatorio. ¿De dónde vino esa idea? De lo que ya estaba ocurriendo en el mundo. Mientras se lograban adaptar los sistemas de salud para enfrentar lo que era un crecimiento exponencial de muertes y de contagios, tuvimos muchos países que acudir al aislamiento preventivo obligatorio, lo que en inglés llaman los lockdowns o las cuarentenas, que llevaron a que esa enfermedad tuviera efectos profundamente dañinos en el entorno internacional, esencialmente porque generaron una desaceleración del comercio, una pérdida muy rápida y grande del valor en los términos de intercambio, que llevara a que se tuvieran que hacer despidos en muchísimos sectores de las economías emergentes y desarrolladas, y claro, que tuviéramos también retrocesos en materia de pobreza. Ahora, cuando pensamos en cuáles han sido los efectos de la pandemia en nuestro país y cómo nos golpeó, la pandemia tocó a nuestras puertas y nosotros teníamos alrededor de 5.300 unidades de cuidado intensivo en nuestro territorio. Teníamos tan solo un laboratorio en el país con capacidad de procesar pruebas protocolo Berlín para determinar la positividad de una enfermedad constituida por un virus respiratorio agudo. Y lo que es aún más complejo, el país no tenía una reserva estratégica nacional de material de protección personal. Por eso, la forma en la que Colombia respondió a estos retos fue una combinación de múltiples herramientas. Y quisiera enumerar algunas. Como ya lo decía, empezamos el proceso de aumentar las unidades de cuidado intensivo
y logramos más que duplicarlas. Pasamos de 5.300 a cerca de 13.000 unidades de cuidado intensivo. Pasamos de 1 a más de 100 laboratorios en todo el territorio nacional. Creamos la Reserva Estratégica Nacional con millones de elementos de protección personal. Pudimos crear el Fondo de Manejo de Emergencias y también a partir de allí negociar vacunas que estaban en ese momento en proceso de exploración y que después, a finales del año pasado, nos permitieron hacer las adquisiciones de manera sostenible. Y pudimos también enfrentar los retos del aislamiento preventivo obligatorio y los retos de la pandemia, creando la más grande inversión social que se conozca en nuestro país. Ahí, por ejemplo, hago mención a la creación de una renta básica de emergencia como el ingreso solidario, que ha llegado a más de 3 millones de hogares colombianos, cerca de 10 millones de compatriotas. Tuvimos también la creación del programa de apoyo al empleo formal, que ha subsidiado el 40 o 50% del salario mínimo legal mensual a más de 3.5 millones de trabajadores y que ha podido, con ese subsidio, no solamente proteger empleos, sino mantener el tejido empresarial. Tercero, logramos poner en marcha la devolución del IVA, corrigiendo una inequidad en el sistema tributario que le llega hoy a 2 millones de hogares colombianos. Y pudimos hacer giros extraordinarios de familias en acción, jóvenes en acción y adulto mayor, llegando inclusive a la cobertura universal para adultos mayores en situación de pobreza mayores de 70 años. Lanzamos también los programas de garantías de crédito del 80 o 90% para capital de trabajo y para proteger nómina. Y logramos también hacer reprogramación tributaria y programas específicos de atención a distintos sectores de la economía. Esta respuesta, sin excepción, es quizás la más ambiciosa en términos sociales que haya vivido Colombia y mucho más en un contexto tan exigente como el de una pandemia. Claro está que estas inversiones, esta atención, trajo consigo un aumento del déficit y un aumento de nuestro endeudamiento. Y también vimos cómo la pandemia nos arrebató muchísimas vidas, cómo también ha afectado a la micro, pequeña, mediana empresa, cómo ha afectado empleos y también cómo ha afectado la pobreza. Porque creció del 37 al 42%, pero diciendo las cosas con claridad, si no se hubieran implementado ninguna de las herramientas aquí mencionadas, esa cifra hubiera sido superior al 50%. Ahora, esta pandemia nos afecta, nos golpea, pero no era la única de las tareas más retadoras que tenía el Estado colombiano, ni era tampoco el único de los grandes desafíos, porque la pandemia también se enfrentó al mismo tiempo con una expansión de los cultivos ilícitos en nuestro país, que entre el año 2013 y el año 2018 pasó de menos de 50.000 hectáreas a más de 200.000. Y llevamos 2 años continuos de reducción de esos cultivos ilícitos. Pero es un reto a la seguridad, es un reto también a la institucionalidad y tenemos que enfrentar este desafío. Segundo, la pandemia también nos golpea en el mismo momento en el que estamos enfrentando la mayor crisis migratoria y humanitaria que haya visto América Latina y el Caribe. Que llega también esta pandemia generando la más grande recesión en las economías latinoamericanas y por supuesto también la nuestra. Y viendo que en un año tan complejo como el 2020, también tuvimos que enfrentar por primera vez en nuestro territorio un huracán categoría 5 que golpeó a la isla de Providencia. Estos retos entonces son muy grandes como nación, pero hemos mostrado nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación. Por eso, pensar en el año 2021 es tan importante, porque este año 2021 tiene que estar marcado por grandes propósitos. Por un lado, la vacunación masiva, porque se hizo las adquisiciones de vacunas a finales del año pasado y empezamos el 17 de febrero de este año este programa y ya llevamos más de 10 millones de vacunados.
Hemos llegado inclusive a superar los 250,000, 260,000 y 270,000 vacunados en un solo día. Y nuestra meta es cumplir con la vacunación de 35 millones de colombianos. Ahora con el sector privado también vamos a unirnos para acelerar este propósito. Pero es fundamental para la inmunidad colectiva, para generar confianza y para la reactivación también de múltiples sectores. Sobre todo, teniendo en cuenta que ya hemos vacunado a los sectores de la población que están más expuestos a una situación fatal derivada del virus. Segundo propósito del año es la reactivación segura, donde podamos ver el compromiso por Colombia que lanzamos en julio del año pasado, dinámico, con proyectos de inversión llegando a distintas regiones de Colombia. Que tengamos también la atención de los más vulnerables, que estabilicemos las finanzas públicas de la nación, que podamos ampliar la cobertura de programas sociales fundamentales y algo muy importante, que podamos atender el clamor de nuestra juventud y de nuestras mujeres, dos de los sectores más afectados por la pandemia. Estos son propósitos del año 2021 que además están enmarcados en una situación que estamos viviendo en el último mes. Algunos lo llaman un estallido, otros una expresión de la ciudadanía. Y yo creo que tenemos que reflexionar con dos caras muy claras y con múltiples dimensiones. En primer lugar, existe una dimensión de quienes pacíficamente protestan y expresan su voz en las calles y es un derecho constitucional que se protege, que se tutela, que se acompaña. Pero también hemos visto otra dimensión y es la del vandalismo, los ataques a la infraestructura, hechos de terrorismo de baja intensidad de carácter urbano y hemos visto también bloqueos que claramente buscan atentar contra la reactivación, contra la vacunación, contra el desarrollo, contra los derechos y libertades de todos. Desde luego está también una dimensión, que es una dimensión de grupos armados ilegales que en algunos puntos de nuestra geografía también han tratado de pertrechar, fomentando el caos y alimentando expresiones de bloqueo o inclusive de vandalismo. Y hemos visto también muchísimos intereses en un año preelectoral para también cabalgar en un discurso que lo que busca es cimentarse en el caos. Hacer esta descripción clara es muy importante, porque la pregunta que debemos hacernos es, claro, ¿cómo atender el llamado de quienes pacíficamente hacen las reclamaciones? Sobre todo hablando de mujeres y jóvenes. Ahí tiene que estar nuestro papel activo, dinámico, cercano. Pero tenemos también que entender que a la violencia tenemos que actuar con la ley del orden. Y además, quiero ser muy claro, en que una de las líneas que hemos mantenido siempre como gobierno ha sido la de darle todo el respaldo a la fuerza pública, pero al mismo tiempo toda la exigencia. Eso quiere decir reconocer su papel histórico, democrático, patriótico, sus fundamentos institucionales, su cercanía al ciudadano, pero al mismo tiempo la cero tolerancia con cualquier conducta de un miembro de la fuerza pública que sea contraria a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos. Y que tengamos la claridad de expresar nuestro rechazo total a cualquier vía de hecho. Porque los bloqueos no son protesta pacífica. Los bloqueos son una agresión a los derechos de toda una nación. Buscan desabastecer, afectar al aparato productivo, generan pérdidas de empleos, pérdidas de capital. Y por eso una de las tareas que ha sido clara de parte nuestra es que los bloqueos se tienen que levantar en defensa de los derechos de todos los colombianos. Y si bien nosotros hemos dicho también con mucha claridad que hay un espíritu dialogante para la construcción de acuerdos, también debemos ser absolutamente rigurosos en que no puede mediar en ningún tipo de situación una vía de hecho, una obstrucción, una afectación a los derechos de los demás. Por eso los bloqueos no son un tema de negociación, no son un tema de trueque, ni mucho menos de transacción. Tienen que ser rechazados por todos, porque además, haciendo la reflexión, no será este el último paro que se viva en nuestro país.
sobre todo cuando llevamos décadas de historias de este tipo de expresiones sociales. Pero los bloqueos son una herramienta que no ayuda, que afecta y que merece siempre el rechazo y la actuación decidida de todas las autoridades, que involucra también las responsabilidades de alcaldes y gobernadores, del aparato judicial, de la propia fiscalía, de las autoridades de policía y las autoridades militares. Y esa voz de rechazo a este tipo de prácticas violentas también la hemos sentido en las calles, por lo cual tenemos que seguir transitando a que los desbloqueos tienen que ser un deber moral de toda la sociedad colombiana. Con esto, es muy importante también hacer la reflexión sobre las reacciones, sobre cómo nosotros estamos enfrentando esta situación y en qué momento. Porque claramente estas expresiones ciudadanas, y me refiero a las expresiones pacíficas, han llegado en un momento donde nuestra economía ya le puso fin a la recesión. Y vimos un crecimiento del primer trimestre de este año muy por encima de las expectativas de todos los analistas, lo cual demuestra que nuestra economía puede crecer este año por encima del 5% y que si todos actuamos de manera solidaria lo vamos a lograr. Porque además, ¿a quién no le conviene que Colombia crezca, que genere empleo? ¿A quién no le conviene que haya vacunación masiva? ¿A quién no le conviene que nuestro país salga adelante de esta situación dolorosa? Este tiene que ser un propósito nacional. Y por supuesto también tener la capacidad de advertir de quienes pueden estar tratando de cabalgar en el caos, valiéndose del aprovechamiento de las afectaciones a la reactivación, a la vacunación, a la protección de los más vulnerables. Por eso, nosotros partimos de la base de que este año tiene que ser ese año de la vacunación masiva, la reactivación segura, pero de una gran agenda social. Una agenda social que nos permita recuperar empleos. Y ya vimos en el pasado mes de abril que frente a abril del año pasado se han recuperado cerca de 4 millones de puestos de trabajo. Que las exportaciones en el pasado mes de abril versus abril del año pasado muestran un crecimiento del 51%. Y que además vemos un crecimiento importante en el surgimiento de nuevos negocios. Pero lo que no puede ser es que ese tipo de progresos que beneficien a toda la sociedad se hayan visto afectados por bloqueos ilegales y por lo tanto, una vez más, la condena a este hecho. Y que entendamos también que hay medidas que se han adoptado desde el gobierno nacional para atender esta situación. Una situación que requiere escuchar, pero construir colectivamente y que también tienen precedentes de los últimos 2 años. Y quiero hacer referencia puntual a algunas de estas iniciativas. En primer lugar, nosotros estamos promoviendo la educación universitaria gratuita, gratis, para los estratos 1, 2 y 3, universidades públicas e institutos técnicos y tecnológicos públicos de pregrado. ¿Por qué esto es importante? Porque veníamos avanzando con Generación E, nuestro programa de educación gratuita, y al ver los efectos de la pandemia, el año pasado creamos el Fondo de Solidaridad Educativa que nos permitió aumentar la cobertura. Lo mantuvimos en el primer semestre de este año y hemos dicho que a partir del segundo semestre del año 2021 el programa se extenderá para convertirse en política de Estado. Hemos dicho también que es muy importante el incentivo al empleo de los jóvenes y por eso lanzamos también un proyecto de decreto que se materializa al subsidiar el 25% del salario mínimo legal mensual de los jóvenes que se contraten entre 18 y 28 años. Esto equivale a pagar la seguridad social de ellos y por lo tanto con el sector privado esperamos que este segundo semestre nos permita hacer la más grande aceleración de empleo juvenil. Lanzamos los programas de vivienda para jóvenes, donde nos encontramos con algo maravilloso. Los jóvenes entre 18 y 28 años son el 18% de la población colombiana, pero son el 41% de los compradores de vivienda de interés social. Y por eso lanzamos jóvenes propietarios, para que puedan financiar hasta el 90% de su vivienda, para que puedan tener la tasa histórica más barata del mercado hipotecario colombiano por debajo del 7% efectivo anual, que tengan cuota fija, que no tengan deudor y que además lo acompañe el Fondo Nacional del Ahorro con un programa de garantías hasta del 80%.
A esto también hay que incorporarle otras medidas de participación y representación de los jóvenes, como será la elección de los consejos municipales de juventud en este año, en el mes de noviembre, con el apoyo de la registraduría, una iniciativa que venía desde la conversación nacional y que no se materializó el año pasado por cuenta de la pandemia. Este año será esa elección y será la primera vez que en América Latina un país elige democráticamente a esos representantes de los jóvenes para que su voz y su incidencia en las políticas públicas nos engrandezca como nación. Y tenemos también medidas puntuales de atención a los sectores afines con la juventud y con la mujer en lo que tiene que ver con deporte, recreación, cultura. Estas son medidas de carácter social necesarias y que necesitamos que todos abracemos. Y también hemos tomado medidas para reactivar, medidas que nos permiten a nosotros reprogramar el pago de impuestos, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, que tendrían que adelantar sus pagos del impuesto de renta en junio y noviembre. Lo que se hace es correr ese cronograma para que el pago se haga en el mes de noviembre, en un solo pago. Hemos también extendido las líneas de garantía, el Fondo Nacional de Garantías, hasta finales de este año, donde tenemos garantías del 70 y 80% para las micro, pequeñas y medianas empresas y también para aquellos empleadores que son independientes. Pusimos en marcha los programas de Bancoldex, donde se extienden también las líneas de crédito y financiamiento directo. Las líneas también del Sistema General Agropecuario, con 15 billones de pesos disponibles para capacidad crediticia. Los alivios para los pequeños productores del campo y algo también supremamente importante, los préstamos con tasa compensada para los emprendedores jóvenes del campo colombiano. A estas medidas también debemos incorporarle la búsqueda incansable por la estabilidad económica. Y aquí, la propuesta que nosotros hemos hecho implica recoger la propuesta de la Asociación Nacional de Industriales o Empresarios ANDI, la del Consejo Gremial Nacional y la de otros partidos políticos para tener un gran consenso que nos permita a nosotros sacar adelante una reforma que extiende los programas sociales, ingreso solidario, devolución del IVA, que también extiende los programas de incentivos a la micro y pequeña empresa, que amplía también las coberturas de gratuidad educativa y otra serie de inversiones sociales y que se financie con el ingreso de las personas más adineradas y más pudientes de nuestra población, de manera que no haya ningún espacio ni para la duda ni para la discusión, porque se construye sobre un elemento básico de equidad. Los que más tienen, ese 1% que más tiene nuestro país, financiará esta agenda social importante y necesaria. Y claro, también esto tiene que cimentarse en acuerdos y consensos. Y eso es lo que estamos buscando, no solamente con sectores de la población como los jóvenes, sino que lo estamos haciendo con los gremios y con los partidos políticos. Ese acuerdo fundamental para el año 2021, de la vacunación masiva, la reactivación segura, la atención de los más vulnerables, la estabilización de las finanzas públicas y buscar con los jóvenes este pacto por ellos, que se materialice en un documento COMPES de agenda de juventud de corto, mediano y largo plazo, es vital. Aquí estamos viendo una imagen de un encuentro que tuvimos con jóvenes en los últimos días de la Mesa de Educación, donde se nos acercaba un líder estudiantil para pedirnos el retorno también a la presencialidad, avanzando en la vacunación de maestros, algo que también ya está en curso. Y estamos también expuestos a muchas realidades de hoy. Tenemos una sociedad más interconectada, tenemos una sociedad más exigente, pero también tenemos el reto de enfrentar muchas veces las noticias falsas, las tergiversaciones, enfrentar muchas veces los sentimientos de odio que son exacerbados por algoritmos, muchos de ellos a través de bots, con el interés de generar afectaciones a la estabilidad de nuestra sociedad. El reto que tenemos hoy es saber que lo que vive hoy Colombia y muchas expresiones de la sociedad en este momento donde la pandemia sigue golpeándonos, pero donde vemos luces de recuperación económica, hoy más que nunca tenemos que dejar atrás los odios y las diferencias y concentrarnos en sacar el país adelante. Nadie puede estar en contra de la vacunación masiva ni la reactivación segura. Nadie puede estar en contra de proteger a los más vulnerables ni estabilizar las finanzas, ni mucho menos puede estar en contra de atender a los jóvenes.
Y tenemos también muchas razones para ver el futuro con optimismo. Este es un país diverso, con una democracia vibrante y estable, con unas instituciones que han mostrado su capacidad de resistir muchísimos embates, y que si nosotros nos concentramos en lo solidario, en escuchar y en edificar esa ruta para acelerar este año, la vacunación masiva, que ya vimos que en un solo mes pudimos llegar a 5 millones, que ya son más de 10 millones de colombianos, y que acelerando al ritmo que vamos lograremos esos 35 millones de vacunados. Esa es una señal de optimismo. Ver que la OCDE, que el Banco de la República, que el BID, que muchos organismos vaticinan un crecimiento por encima del 5%, es algo que nos tiene que motivar, porque sin crecimiento no cerramos brechas, sin crecimiento no generamos más empleo, sin crecimiento no generamos más oportunidades. Y la conciencia de proteger a quien más lo necesita, con la contribución de quienes más tienen, nos ayuda a edificar un verdadero sentido de equidad y nos permite estabilizar las finanzas de la nación y también financiar ese pacto por la juventud de nuestro país. Sabemos el tamaño de los retos, sabemos además lo que significan tantos retos juntos, pero nuestro país tiene y ha demostrado siempre la capacidad de salir adelante. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos y para dónde vamos? El para dónde vamos es que este año 2021 sea el año donde nos vacunemos masivamente, donde nuestra economía se recupere de la recesión del año 2020 con un crecimiento por encima del 5%, donde nosotros logremos proteger a más familias vulnerables, tener nuestras finanzas estables y creíbles, y por supuesto que los jóvenes de Colombia tengan esa educación gratuita, universitaria, técnica y tecnológica pública, que tengan su programa de generación de empleo, la participación política, el acceso a oportunidades, la conectividad, hacer de la cultura y el deporte un mecanismo para la expresión de su talento. Esa es la Colombia por la que estamos trabajando, y esa es la Colombia por la cual no descansaremos para construir y dejarla como un mensaje mirando hacia el futuro el 7 de agosto del año 2022. Muchísimas gracias, doctor Montenegro, y muchísimas gracias a toda la Junta Directiva de Asofondos.